tardes, bienvenidas y bienvenidos. Eh, los recibimos nuevamente en la casa de Alicia virtual, esta vez para el primer conversatorio sobre literatura juvenil en las clases de idioma español, relatos de experiencias, y este primer conversatorio está directamente ligado a lo que fueron las jornadas que fueron propuestas y organizadas por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria. Están, por supuesto, presentes y les damos la bienvenida a los inspectores profesores Claudia Serminati y Servando Corvo. Y al frente de esas jornadas y ahora moderando el conversatorio, la profesora Dinora López Soler. Así que, bueno, les damos la bienvenida a todos. Es un placer para nosotros esta instancia, que es el primer conversatorio. ¿Me están escuchando? No, primer conversatorio. Quiere decir que va a haber más conversatorios. Ya vamos creando la expectativa. Bueno, un placer. Bienvenidos Claudia, Servando, bienvenidos a todos y, por supuesto, a Dinora. Así que pasemos al conversatorio. Le doy la palabra a los inspectores primero. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta instancia, y bueno, ya escucharon, va a haber más, todo un éxito, gracias a Dinora acá, que es una ídola, y vamos de lleno, por lo tanto, al conversatorio, que realmente me está generando muchas ganas de conversar, pero los dejo conversar a ustedes. No, no fui yo, inspectora, no. Fue la literatura juvenil que no tiene espacios para que se hable de ella, ¿no? Y que se la analice, porque yo creo que lo que tenemos que ser conscientes, ¿no? De que lo que finalizó el 2 de junio, yo creo que tendríamos que empezar a rastrear a ver si en alguna institución pública de enseñanza o de enseñanza media o de enseñanza universitaria se hizo hasta ese momento una instancia de análisis de la literatura juvenil que se produce en el país, ¿sí? Porque eso fue lo que me parece que en lo que empezamos a hacer, ¿no? Y desde la óptica de docentes de español y de literatura, poniendo foco en el lenguaje, ¿no? Entonces, me parece que la demanda no fue tanto por quién llevaba adelante el curso, sino por la ausencia de, ¿no?, análisis en torno a la literatura juvenil que se produce en forma abundante y que se produce en forma variada en cuanto a estilos y a temas. Así que no soy yo, es la literatura misma. Y a mí me encanta dar la palabra, justamente, ¿no? Porque yo creo que es lo que define la docencia. La docencia es dar la palabra y generar una propia voz en los que participen, ¿no? Y me parece que se pueda hacer estas instancias de conversatorio y que la inspección las habilite, ¿no? Me parece bien importante también, saludable y agradecerlo, ¿no? Es decir, que las experiencias de aula trasciendan el aula para formar parte de una reflexión colectiva, ¿no? Y para enriquecer esa experiencia de aula y propiciar otras en torno a la literatura juvenil o para adolescentes nacional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 3 docentes que se inscribieron para este conversatorio, ¿no? Y en el programa que más o menos organicé es por estricto orden alfabético. La primera que expone es Mariana Ferreira González, ¿sí? Y recordemos que los objetivos que nos fijamos, ¿verdad? Los objetivos que nosotros nos pusimos con esta actividad, que eso es importante tenerlo presente. Si se organizó la actividad en el trabajo de la modalidad de secuencia didáctica de género textual,
qué tareas contribuyeron a la reflexión metalingüística y qué tareas impulsaron el desarrollo de la lectura interpretativa y trascendiendo el abordaje del contenido referencial, ¿no? Así que esos son básicamente las ideas eje pautadas por la inspección para llevar adelante esta exposición cada una de ustedes. Así que bienvenida Mariana Ferreira González. Yo ahora silencio mi micrófono. Muchas gracias. Qué placer escucharte todas estas semanas. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Buenas noches para todos. La verdad que para mí es un placer compartir estas instancias porque, como debe ocurrir en otros liceos de pequeñas localidades, a veces somos únicos en las asignaturas, entonces no tenemos una sala para compartir. Yo me apoyo mucho en la docente de inglés con quien conformamos el sector lenguaje, pero en realidad me apoyo en colegas que trabajan en otros centros y en otras localidades y en la institución no tengo con alguien de la asignatura para compartir, entonces estas instancias me parecen fabulosas. No pierdo más tiempo y les cuento, esta experiencia que les voy a contar en realidad la estoy llevando a cabo en este momento con 2 grupos de segundo año, y bueno, en el Liceo de Cebollatí, que es donde trabajo. Para los que no lo saben, estamos al norte del departamento de Rocha. Y bueno, en realidad les voy a contar solamente la primera parte. Fue una actividad que estaba planificada anteriormente, pero que hasta que no empezaron los cursos no me animé a planteársela a los estudiantes. Fue como que las charlas me dieron el impulso para terminar planteándoles a los estudiantes esta actividad. Bueno, ¿cómo comienza todo esto? Comienza con algunas dificultades que habíamos encontrado en el módulo introductorio como diagnóstico, dificultades que tenían estos grupos en la expresión oral, en la expresión escrita, y hace poco, con motivo del Día del Libro, estos grupos hicieron una investigación sobre los hábitos de lectura de todo ciclo básico, incluyéndose, y detectaron que tienen poco hábito de lectura recreativa, ¿sí? Que ellos leen para hacer las tareas que les envían los profes, pero que en general no tienen hábito de lectura recreativa. Y a su vez se dieron cuenta que como no leen por placer, lo hacen por necesidad, ¿sí? Para cumplir con... Muchas veces tienen dificultades para comprender e imaginar lo que leen cuando lo hacen por placer o cuando se enfrentan a un texto de ficción. Ellos consideran que su vocabulario es escaso para comprender y para expresarse. A la hora de expresarse, que analizándolo más profundamente y desde mi punto de vista, no es falta de contenido, sino muchas veces es falta de forma para expresar ese contenido. Es un grupo que además llegó el año pasado a secundaria, ¿verdad? Yo digo un grupo, son 2, pero es la generación, y que bueno, se encontró con la pandemia, ¿no? Con la virtualidad, y que la adaptación a la vida de secundaria le ha sido difícil, y estas dificultades han persistido. Entonces, teniendo en cuenta todo este panorama, a mí se me ocurre plantearles un desafío, que es la lectura de una novela, un género textual al cual la verdad no están habituados. Ellos están habituados a leer cuentos, a leer textos narrativos breves, pero no una novela. Para ellos es una complejidad importante. Bueno, ¿y por qué elegí esta novela en particular? En primer lugar, cuando escuchaba las charlas anteriores, lo primero que se me viene es esa clasificación de la industria, ¿no? Está dirigida a un público adolescente, si nosotros miramos, dice, desde 12 años, pero cuando uno toma contacto con el texto ve que tiene una potencialidad mucho más importante, que es que esté dirigido a un público juvenil, y ese es el léxico variado, la riqueza de recursos literarios, la textura narrativa que tienen los textos de Helen Velando, la verdad que toca las emociones, y esta novela en particular. Y bueno, es un género textual al que no están habituados ni en extensión ni en complejidad.
Para los que no conocen la obra trata, se llama La Isla de los Vientos Prohibidos. En ese lugar, en realidad, es una literatura de fantasía, una literatura fantástica. En ese lugar ocurren una serie de hechos misteriosos, desapariciones, eventos meteorológicos que están como fuera de la explicación lógica, y hay una serie de personajes que van entretejiendo sus historias a lo largo de los capítulos, y terminamos descubriendo que muchas veces esos fenómenos meteorológicos son la representación de los sentimientos y de las emociones de esos personajes. Entonces eso me pareció interesante para hacerlos ir conectando los diferentes puntos de esta novela, que a mí en lo particular me encanta, y a ellos les está gustando mucho también. Bien, y lo que me propuse cuando les planteé este texto es que ellos tomaran la reflexión lingüística desde dos roles. Desde el rol de lector, porque van a ser los que van a, porque bueno, van a necesitar decodificar, interpretar, pero también desde el rol de productores. Ya desde el principio ellos conocen cuál es la tarea final, la tarea de evaluación final, que es una tarea de producción escrita, que se las voy a contar al final, pero la última consigna la tienen presente desde el inicio, como para tomar ese rumbo en cuanto a la reflexión también. Todas las demás tareas de escritura también están orientadas a esa tarea final. Y todas las actividades se plantean en torno a la necesidad de comprender el texto y no de un contenido lingüístico gramatical específico. Es decir, los contenidos programáticos se tomaron en función de lo que nos va pidiendo el texto. Comenzamos con una actividad de apertura, que fue la exploración de los paratextos a partir de un cuestionario de CREA. Para eso usamos la versión de la novela que está en la biblioteca digital, ¿sí? A partir de ahí, bueno, exploramos desde el título, la portada, la contraportada, la dedicatoria, la biografía de la autora, como para que ellos reflexionaran de la importancia que tienen todos estos paratextos a la hora de tomar el primer contacto con el texto. Y también nos sirvió para hacer hipótesis de lectura. Luego hicimos la lectura del primer fragmento. No empezamos en el primer capítulo, porque como les dije antes, son historias de distintos personajes que se van entrelazando, y yo decidí tomar la historia de la familia Vendavales y puntualmente la historia de Hilario y de Alondra. Entonces nos fuimos al capítulo 2. Del 2 al 5 estamos trabajando ahora. Hicimos un cuestionario de comprensión lectora en CREA que nos sirvió como para diagnosticar realmente la comprensión lectora dentro de este género, caracterizamos el género, lo diferenciamos del cuento, que es el referente dentro del género que ellos manejan. Hicimos una nueva lectura, y en esta nueva lectura, un poco también para corregir el cuestionario, exploramos el texto desde las sensaciones que despierta el personaje y desde la soledad del pueblo. Y esto nos sirvió de puntapié para plantearnos el objetivo de estudiar y de reflexionar cómo se crea esa atmósfera. Ellos percibieron que el personaje estaba emocionado, ¿sí? En el primer fragmento, que ahora se los voy a compartir, percibieron que el personaje estaba emocionado. Y percibieron también que el pueblo está como solitario y como abandonado. Entonces a mí me pareció interesante motivar la exploración y la reflexión lingüística desde o orientado hacia saber cómo se construyó esa atmósfera que ellos percibieron. Porque en realidad ellos dijeron, bueno, el personaje está emocionado, sensaciones se construyen desde lo lingüístico, cómo lo perciben ellos y cómo van a tener que hacer para dar a entender algo sin que esté explícito, crear esa atmósfera también. Y en este sentido empezamos con la reflexión lingüística y con el contenido, con cada uno de los contenidos que hemos trabajado. Les voy a compartir cuál fue este primer fragmento y con el que hemos trabajado casi todo el tiempo. Este pequeño fragmento ha dado pie a mucho trabajo, ¿sí? Dice así:
La mula que llevaba a Hilario avanzaba lentamente por la callejuela empinada. La mirada del hombre de pelo desgreñado y larga barba no podía dejar de posarse, ora aquí, ora allá, absorbiendo los recuerdos de las paredes, de los balcones con enredaderas colgantes, de los techos y hasta las piedras rojizas del suelo. Habían pasado largos años desde la última vez que los había visto, y toda aquella nostalgia mojada que se le había acumulado en el corazón subía por su garganta y se le escapaba ahora por los ojos en forma de humedad cuando contemplaba los lugares conocidos en donde un día fue feliz. Acá, este es el primer contacto que ellos toman con el texto en sí, ¿sí? Con este personaje Hilario, con el que además el título del capítulo es Ventarrón Vendavales, y empiezan a leer y ven que habla de otro personaje. Ahí ya también se genera cierta expectativa porque ellos van a tener que conectar la historia de Hilario con ese título que aparentemente no tiene nada que ver. Bien, lo primero que hicimos fue tratar de ver, bueno, cómo se creaba esa atmósfera de emoción que aparecía ahí. Empezamos trabajando el uso del verbo avanzaba, pretérito imperfecto, y después también ese adverbio lentamente. Esto nos dio pie para trabajar los adverbios de modo y que también ellos crearan otros adverbios que pudieran describir el avance de la mula, y en realidad se les ocurrió a muchos, algunos un poco disparatados, pero también ese ejercicio del juego con el lenguaje. Perdón, ahora sí. Otra cosa en la que hicimos hincapié fue en la focalización que va haciendo la autora a través de los sujetos, ¿sí? Primero habla de la mula, luego de la mirada del hombre, y vimos como esa especie de dosificación de la información que nos da sobre el personaje, y sobre todo sobre la grafopeya. Vimos también esa expresión de el hombre de larga cabellera y barba desgreñada, que lo usa como sinónimo y al mismo tiempo nos da datos. O sea, la función es no repetir el nombre, pero también darnos datos del personaje, como una especie de economía del lenguaje en la que se va sugiriendo mucho más de lo que se dice todo el tiempo. Otra cosa que le llamó la atención fue esta expresión, ora aquí, ora allá, porque está totalmente alejada de lo que ellos usan. Y finalmente, a partir de los elementos que le despiertan recuerdos al personaje, se trabajó el concepto de grupo nominal, se identificó el sustantivo como núcleo, y, antes de pasar acá, lo otro que estuvimos haciendo con respecto a los grupos nominales, yo les dije, bueno, el clima está muy asociado a la historia de la familia Vendavales. Y leímos lo que sigue después. Entonces tienen que buscar palabras que están relacionadas con el campo semántico del clima. Y a partir de ahí les pedí que crearan una próxima producción. Después buscamos los grupos nominales que estaban relacionados con estas palabras, y estudiamos la estructura de los modificadores. De modo que ellos pudieran ver que hay otras formas de describir al sustantivo que no se agotan en el adjetivo. Y lo último, ahora sí, lo último que estuvimos trabajando fue el uso de las metáforas, como por ejemplo absorbiendo recuerdos de las paredes, como por ejemplo lo de la nostalgia mojada, eso le llamó mucho la atención. Las personificaciones que se usan después para dar a entender eso de que el pueblo está solitario, dice, el aroma inconfundible del viento nocturno trajo el salitre, en el aire, y el frío se transformó en una pesada neblina que invadió todas las calles del pueblo. Las ventanas de las casas fueron cerrando sus postigos, y las chimeneas ardieron con boñiga de animales y matas de zarzo. En realidad, ahí lo que vimos fue que, bueno, no se nombra nunca ninguna persona, los sujetos no son las personas, de ahí la personificación, y lo que me ha llamado la atención es cómo, al ir trabajando los distintos conceptos, los estudiantes se han ido apropiando del lenguaje específico de la asignatura,
y están empezando a hablar de sujeto, y están empezando a hablar de sustantivo y de adverbio, que otras veces no lo lograba, ¿sí? Me llamó la atención cómo se están apropiando de esta reflexión y de lo interesados que están en encontrar las palabras para formar, las palabras adecuadas para formar los grupos nominales o para los diferentes ejercicios que hemos ido haciendo a través de la lectura. Bueno, y finalmente, ahora en este momento están con una tarea de escritura. Como les dije antes, ellos ya conocen la consigna final y se están enfrentando a la primera tarea de escritura, que tiene la siguiente consigna. Imagina un personaje, su físico, su personalidad, su historia. Escribe un texto narrativo para darlo a conocer, como en la novela se presenta Hilario o Aventarrón. Al mismo tiempo debe sugerir datos del lugar donde vive o detalles de su historia. Usa comparaciones, metáforas y o personificaciones. No olvides que la elección y combinación de las palabras harán toda la diferencia. Y con esta última frase me han enloquecido porque quieren saber si lo que eligen es adecuado o no. Están en esa búsqueda de la palabra más adecuada para describir mejor a su personaje, ¿sí? Y con respecto a esto, las tareas de escritura, para proponer estas tareas nos hemos basado en Dolz, que dice que hay como 3 tipos de actividades posibles. La producción del texto inscripto en una situación comunicativa, o sea, como un género textual, y esto sería la tarea final, donde ellos tienen que tener en cuenta todos los elementos del texto, pero también hemos ido realizando tareas de escritura, o sea, esta puntualmente es una tarea de escritura o de revisión, que después cuando hagamos la reescritura tendremos que transformar ese texto con un objetivo, corregir en función de un problema, o como por ejemplo las tareas que hicimos en la creación de los grupos nominales, que tienen que ver con aislar un problema de escritura y focalizarnos en él, ¿sí? Bueno, y para redondear les cuento cuál es la tarea final. La tarea de escritura final es una tarea interdisciplinaria con la docente de informática y la de educación visual, donde ellos van a tener que crear 2 capítulos de una novela, siguiendo, o sea, va a ser una historia que va a quedar abierta, la pueden terminar o no, pero ese texto va a tener 2 capítulos, siguiendo la estructura de cada capítulo que hemos visto. Tiene que tener una portada, tiene que tener una dedicatoria, tiene que tener una contraportada explicando, invitando a leer su texto, tiene que tener ilustraciones en los capítulos, y también tiene que tener la biografía del autor. Es decir, que vamos a introducir la producción de otro género textual cuando tenga que escribir su propia biografía para incluir en la novela. Y por ahora, hasta ahí hemos llegado, y esto era lo que quería compartirles hoy. Muy bien, muy interesante, Mariana Ferreira. Realmente. No sé si eso no lo planteé al comienzo, disculpen. No sé si quieren hacer preguntas luego de cada participación o comentarios, o hacer preguntas y comentarios al final de las 3 participaciones. No sé la inspección qué es lo mejor que quiere, cuáles de las 2 modalidades. Capaz que si son 3 trabajos, mejor presentar los 3 trabajos primero y luego hacer los comentarios. Perfecto. Pero yo igual quiero decirte una valoración, Mariana, que me encantó tu presentación, y justamente digo lo que hiciste, me pareció muy bueno lo que presentaste, la verdad, muy, muy gratamente sorprendido. Qué suerte que tienen los alumnos de Cebollatí contigo allá, ¿no? La verdad que sí, la verdad que te felicito porque gratamente impresionado, digo, y veo que realmente captaste la modalidad de trabajo y lo que se propuso, o sea que aprovechaste el curso, se ve que lo aprovechaste. Y la verdad que es eso, digo, felicitarte en principio por el aporte y por el trabajo que estás llevando adelante. Después veremos los comentarios cómo surge luego de los otros ponentes, ¿no? Gracias. Muchas Por gracias. favor, comparto plenamente. Sí. Una cosita que no dije, que ahora que me dice que suerte que tengo los alumnos acá.
En realidad, una de las cosas que se planteó era que la necesidad de que ellos tuvieran el fragmento de texto impreso, porque hay toda una dificultad en este momento de la virtualidad para acceder al material, pero además, y hay investigaciones, hay una investigación de la profesora Gárderes y de Sonia Scafo, creo que es, al respecto de la lectura en papel y pantalla, y muestra la dificultad que tienen a la larga los estudiantes para leer en pantalla y que no lo aprovechan de la misma manera. Entonces lo que hicimos fue ver quiénes lo podían imprimir en su casa, lo imprimieron, y a los que no, se acercaron, se los imprimimos, o se acercaron al liceo, o pasamos por su casa, porque acá todo queda cerca, entonces se los alcanzamos, y ellos tienen cada uno su copia, entonces van rayando, van anotando, y eso también cambia un poco la forma de trabajo. Tal cual. Sí, y además, intervenir en el texto, la lectura tiene que ser intervención en el texto. Aquello de no marcar los libros y todo lo demás, no. Así sean los libros en donde uno está disfrutando y no está estudiando. Es decir, la lectura de intervenir el texto es fundamental, justamente, ¿no? Así que me parece bárbaro. Estamos totalmente de acuerdo. Bien, seguimos con la segunda docente que va a exponer en el día de hoy, y se trata de Karina Loyarte, del Liceo Eladio Aristimuño. El curso es primer año de ciclo básico y el texto es Ignacio Martínez, el autor, El Hotel de los Miedos. Tú tienes... Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Tienes para compartir? ¿Vas a compartir? Sí. Perfecto. Cierro micrófono. En realidad, mi experiencia es diferente porque en realidad es una experiencia que la tuve el año pasado en el Liceo Eladio Aristimuño, en Chuy, el Liceo 1. Este año estoy trabajando más en el Liceo 2, que tengo la mayor carga horaria, y también a la hora de seleccionar justamente el libro a trabajar, la novela, también la seleccioné en un grupo que también tenían reticencia a la lectura. Cuando empezamos con el diagnóstico, ¿no? Estuve investigando qué géneros les gustaba leer, y los mismos decían que no estaban habituados, no acostumbraban a leer literatura juvenil, que no les gustaba leer mucho en general, y que algunos, los pocos que manifestaban algún interés, preferirían la lectura del terror, el misterio. En algún caso alguno mencionó novelas policiales, pero más que nada era el misterio y el terror. Entonces, a partir de ahí fue que surgió la idea de trabajar con esta novela que se llama, de Ignacio Martínez, El Hotel de los Miedos. Y se las presenté para trabajar, y ya desde el diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico del grupo decidí partir con el capítulo 1, donde de alguna manera ya nos sumerge en lo que va a suceder en esta historia. Entonces, yo quería, a partir de este capítulo, localizarlos como lectores, que se sintieran y sintieran curiosidad por el texto en primer lugar. Entonces, a partir de ahí, voy a leer este primer capítulo, que es bien cortito. La muchacha abrió la primera página del libro y se quedó atrapada enseguida, cuando descubrió que la novela trataba de obras de arte que habían sido robadas y que estaban ocultas en países lejanos. Ella era una apasionada amante de las artes, especialmente de las pinturas, y había leído mucho acerca de la desaparición de verdaderos tesoros pictóricos realizados por los mejores artistas de la humanidad. Preparó un café, buscó el lugar más cómodo de la casa, con luz natural, se instaló allí, desconectando toda comunicación con el mundo, y se introdujo en las páginas de aquella historia que bien podría ser la suya. A partir de aquí empezamos en realidad, primero empezamos a dialogar en la clase qué es que se expresa en ese primer capítulo, qué es lo que se quiere lograr en el lector, y a partir de ahí
siguiendo justamente las pautas de las secuencias didácticas, ¿no? Les dije, bueno, vamos a concentrarnos, entonces vamos a hacer una producción de texto breve, ¿no? Donde ustedes imaginen que hay un robo. De una obra de arte no, porque acá en Chuy no tenemos lugares donde hayan obras de arte, pero sí se pueden imaginar, en el Liceo Eladio Aristimuño hay un cuadro del fundador del liceo, ¿no? Que le puse ese profesor, Eladio Aristimuño, y a partir de ahí nos imaginamos que ellos inventaran justamente una historia en base a esa desaparición de ese cuadro en la institución. A partir de ahí yo pude ver en el diagnóstico cómo estaban los chiquilines, cuál era su punto de partida en lo que tenía que ver con la escritura, y qué ideas ellos podrían hacer, y qué ideas ellos podrían tener de qué podría tratar esta obra, para poder engancharlos al correr del curso, porque la idea era trabajar esta obra durante todo el curso. Bueno, entonces, a partir de ahí, en la plataforma CREA, fuimos seleccionando capítulos para trabajar. Y lo primero, después de tener el diagnóstico, lo primero que empezamos fue de lleno con la lectura de los capítulos. En realidad, como a mí me tocó trabajar en pandemia, cuando estábamos justamente con el uso solo de CREA y no estaba la presencialidad, lo que hice fue pasarles directamente los capítulos en Word y los subía a CREA, un archivo a CREA adjunto, a partir de para que ellos pudieran leerlo y acceder a él. Obviamente que es ideal tener el formato papel, pero bueno, en esas circunstancias lo que podíamos hacer era eso. Después cuando nos incorporamos, ahí sí, ahí yo empecé a llevarles fotocopias del libro y lo teníamos en la clase y también los compartíamos, pero la idea era que ellos también tuvieran el texto, ¿no? También de alguna manera. Bueno, y ahí empezamos justamente a sumergirnos en el lugar donde se desarrollaba este libro, esta historia. Entonces a mí me interesó no solamente, obviamente que más adelante voy a plantear que los temas en realidad que vimos se relacionaron específicamente con lo que podía aportarnos este libro, la obra. Entonces trabajamos con las comparaciones, que este texto es muy rico en comparaciones, con el uso de grupos sintácticos nominales, y también con los pretéritos en la narración. Y a partir de los pretéritos de la narración, que vamos a ver verbo y demás, que ellos pudieran, la producción final sería que ellos pudieran elaborar un texto donde pudieran alternar el uso de los pretéritos básicamente, pero partiendo de un capítulo de esta novela, ¿no? Básicamente fue eso. Entonces, primeramente, lo que hice fue adentrarlos en la obra, en el lugar, en el espacio, ubicarla en el espacio y en qué lugar. Y me interesó no solamente por, obviamente, los aspectos gramaticales, ¿no? y el léxico, pero también porque los lugares que aparecen en esta obra son propios de nuestro país. Entonces, la acción principal se desarrolla en el Gran Hotel, en Piriápolis, donde viaja una familia, y a partir de ahí, con 5 adolescentes, primos, entre ellos, y a partir de ahí es que se genera todo este misterio en torno al Hotel de los Miedos. Y ahí fue donde pudimos también, los pude ambientar y pudimos destacar un poco de la historia de nuestro país. Bueno, la noticia de pasar las vacaciones en Piriápolis encantó a Martín y a Marina, pero en esa buena nueva sumada que invitarían a sus primos Guadalupe, Eric y Fernando fue sencillamente maravillosa. Es que la verdad se llevaban muy bien entre ellos, y pensar en instalarse 15 días en un hotel frente a la playa con piscinas en la parte de atrás y degustando los mejores manjares en el comedor del lugar resultaba muy alentador. Bueno, a partir de ahí obviamente que empezamos a trabajar con los elementos de la narración, con las diferencias entre narrador y autor y demás. Y también, que eso lo vimos en primero, pero
para mí se me hace difícil a veces poder resumir tanto, porque lo vimos al correr del año, fuimos mechando distintos puntos del programa con lo que íbamos avanzando en la lectura, con los capítulos que íbamos avanzando. Y también reconocimos las diferentes voces textuales, porque el texto presenta varios diálogos entre los personajes, ¿no? Y el uso, obviamente, de determinado vocabulario, la morfología de distintas palabras, que también eso nos permitió que ellos pudieran justamente ir prestando su atención en el léxico, no solamente en la trama misma que los llevaba a motivarse, porque el robo de estas obras de arte justamente era lo que a ellos los intrigaba. Y en el Gran Hotel teníamos al gerente, al supervisor del hotel, que era el que tenía obras ocultas en el hotel, y justamente estos adolescentes son los que descubren estas obras a partir de ruidos misteriosos que sienten en el mismo, ¿tá? Más o menos para contarle un poco el argumento de la obra. Ahora me voy a centrar, porque también tengo, por ejemplo, voy a centrarme en el capítulo 12, que es más bien en el que vimos los pretéritos, más que nada en la narración, y sobre qué partimos para que ellos pudieran producir finalmente el texto. Obviamente que antes trabajamos con actividades donde, por ejemplo, veíamos el uso de comparaciones, el uso de las comparaciones que tenía el texto. Acá les voy a mostrar un ejemplo, donde vamos a ver, les voy a mostrar un ejemplo. Donde justamente en CREA íbamos trabajando. Acá. ¿Se ve? Se ve tu curso en CREA. Eso es lo que quería ver. Sí. Se ve donde dice Entonces, ejercicio 1, capítulo 3, ejercicio 2, donde tenés el cursor parado en este momento. sí. Ahí está. Bueno, no, vamos a ver el ejercicio 3. Aquí vimos la morfología de algunas palabras, pero vamos al ejercicio 4, que es el que me interesaba por el tema de las comparaciones. Vamos a ver, perdón. Acá. Bueno, aquí justamente no solamente nos interesaba ver, ya habíamos visto los elementos, el narrador, diferenciarlo con el autor, las diferentes voces, pero ahora ya en esta parte del curso nos interesaba ver las comparaciones. Entonces, a través de esas actividades que tenía que mandar, obviamente, por CREA, que ellos ya de alguna manera lo fueran ya visualizando. Entonces, ¿por qué Eric y Fernando parecían unas aspiradoras? ¿A qué se refiere la expresión? Lentamente fueron dejando la mesa redonda en la que habían cenado, y como 7 carros pesados, andando en senderos de barro, se dirigieron al ascensor que los llevaría a sus habitaciones. ¿Cuál es el nuevo personaje que aparece? Darle impronta a los nuevos personajes. Aquí, por ejemplo, en el caso de Irina, que iba a ser la detective que los iba a ayudar, y también transversalmente tratamos el amor platónico adolescente, que sucede con uno de los personajes, con Eric. Y la última pregunta que me interesaría más, dice, en el capítulo 9 finaliza con los siguientes enunciados: ¿quién hizo esos ruidos? ¿Por qué se escuchaban justo encima de ellos, pero no en el corredor? ¿Qué tendrían que investigar? Y de esa manera los iba conectando con los capítulos que venían después. No fue fácil, porque era un grupo que era reacio a la lectura, y de alguna manera los logré enganchar con este texto. Ahora me voy a centrar en el capítulo 12, donde trabajamos en clase. Ahí sí estábamos ya en la presencialidad, y ahí pudimos realizar la producción de texto. Bien.
Bueno. En el capítulo 12, para ambientarlo, primeramente trabajamos con dos actividades. Una de que ellos íbamos leyendo el texto, pero además de eso, de que ellos fueran completando, después de haber visto en la clase, que ellos fueran completando verbos en el texto, en pretérito, justamente en los distintos pretéritos, y también después, a partir de esa lectura y de ir analizando para qué servían los pretéritos, la producción de texto. En este caso tenemos al personaje Irina, que en realidad es la nueva detective que aparece en la obra, y ella misma es la que atrapa la atención de estos 5 adolescentes, y es la que de alguna manera logra resolver el misterio de esas obras de arte, y logra descubrir que el supervisor del hotel es el que las tenía guardadas. Bueno. La explanada amplia para estacionar el auto estaba prácticamente vacía, señal de soledad, solo ocupada por un par de autos pequeños de gente que andaba por ahí. Mejor lugar no puede haber, pensó el hombre que divisaba los movimientos de Irina, y ya tenía trazado su plan para quitarse de encima a la bella muchacha. ¿Para qué habrá venido aquí?, volvió a pensar, sin reparar demasiado en el hecho, solo concentrado en que esa era la mejor oportunidad de terminar con aquella mujer que podía ser una amenaza para él y para su jefe, el hombre de las sillas de ruedas, que era el supervisor del hotel. Irina se estacionó al lado de uno de los coches que ya estaban ahí, y sin apuro comenzó a caminar por el lugar, rumbo a la balconada, que está delante de la casa con forma de águila, al borde de las barrancas, frente a la arena y al mar. El perseguidor, por el contrario, dejó el Mercedes bastante lejos, medio oculto entre los árboles, y comenzó a acercarse a Irina sin que ella lo viera, de árbol a árbol, de matorral en matorral, fijándose a su vez en que no apareciera ningún extraño que pudiera ser un testigo ocasional de lo que ahí iba a suceder. Irina se detuvo justo debajo del enorme pico del animal de piedra, con la brisa bastante fuerte de frente, cosa que impedía aún más que oyera cualquier otro ruido a sus espaldas. El hombre grande, de voz grave, aquí fue la parte del texto donde más nos centramos y que pudimos ver justamente el uso de los pretéritos y el uso de los grupos sintácticos nominales. El hombre grande, de voz grave, se fue acercando por la parte de atrás de la gran construcción, la construcción del águila. Aclaro esto, y también pudimos trabajar ese monumento del águila, dónde está ubicado y qué representa, ¿no?, para nuestro país. Él tenía apoyada su mano en la cintura. El hombre grande de voz grave se fue acercando por la parte de atrás de la gran construcción. Él tenía apoyada su mano en la cintura, debajo de la campera liviana, donde llevaba la pistola con silenciador, por cualquier cosa, pero el verdadero propósito en realidad era el de acertar un golpe fuerte sobre la cabeza de Irina para que ésta perdiera el conocimiento o al menos quedara mareada, con el cuerpo lo suficientemente manejable como para tirarla por el borde de la baranda, de la explanada, y que cayera por la barranca de arena y de piedras, desde 20 metros de altura. Una caída así desde aquí arriba la puede matar, o al menos dejarla imposibilitada de seguir cualquier investigación, pensó el hombre seguro de su éxito. Bien, puede parecer un accidente, será perfecto. Volvió a pensar en el instante en que se asomó por el lado derecho de la construcción y la vio. Ella estaba mirando el horizonte, como concentrada en pensamientos, muy lejanos a ese lugar, incapaz de oír nada a sus espaldas. Él tensó sus músculos, podía tomarla fuerte por la espalda y darle un golpe o decididamente empujarla con tal fuerza que la caída, estrepitosa y mortal, sería inevitable. La mano del hombre la tomó por el hombro izquierdo. Irina, sobresaltada, se volvió con brusquedad, mirando de frente al hombre que estaba a menos de medio metro de ella. «¿Irina? ¿Samuel?» El perseguidor se detuvo,
y giró sobre sus talones, desandando sus pasos para permanecer oculto a las miradas de Irina y del desconocido que había aparecido de la nada, por el otro lado de la casa Águila y que no estaba en los planes. «¿Llegaste antes?», dijo él. «No, quería dejarte esperando. Salí con tiempo de Piriápolis por si me demoraba en el camino o no encontraba el lugar acordado. Pero me resultó fácil hallar este monumento. Vamos para mi casa. Aquí está muy ventoso. Estoy a pocas cuadras. Allá podremos comer algo, tomar algún refresco y conversar más tranquilos». Misión abortada. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El perseguidor marcó un número en su celular, el hombre grande. Misión abortada. A mi regreso lo explico. Entonces, ellos la actividad, la consigna de producción, era que ellos elaboraran un breve relato, una breve historia, donde el final, o sea, el final no, donde en realidad Irina fuese a Piriápolis y que en realidad ella hubiese tenido ese encuentro con este perseguidor, con el hombre grandote, y no se hubiese cruzado con Samuel, que era el periodista que le iba a ayudar. Bien, esta fue una de las actividades de escritura que realizamos. Más bien el final de esa secuencia para trabajar los pretéritos. Después seguimos al correr del curso trabajando con el texto, pero ahí más que nada también ahí apuntamos también a la comprensión y también al uso de las comparaciones y a la lectura interpretativa y cómo ellos iban relacionando lo que había sucedido en la historia, ¿no? Hasta aquí. Muy bien. Muchas gracias, Karina. Bien. Gracias a ustedes. Un placer, Dinora. Realmente, en realidad, los textos que seleccionaste son muy ricos y obviamente que los tendré presente para trabajar también en tercero, porque yo tengo primeros y terceros, siempre tomo, y también para tener, ¿por qué no?, presente alguno en primero. Karina, ¿Sí? Karina, ¿qué tal? Bien, como vos planteaste, esto fue una actividad, justo agarraste como la parte más difícil, digamos, ¿no? En el 2020, Sí. cuando ninguno sabíamos mucho para dónde disparar. Sí, la más difícil. Has realizado realmente, bueno, te tengo que felicitar porque es un trabajo muy, muy intenso, muy valioso, y bueno, que supiste dar una respuesta en esa coyuntura histórica tan particular, ¿verdad? Así que bueno, es eso, felicitarte por tu trabajo. Gracias. Sí, también, sí, exactamente. Por la iniciativa, ¿no? Ahora, supongo yo que la nueva mirada de este curso te cambiaría un poco el diseño de la propuesta. Exactamente. Sí, totalmente. Exactamente. Está muy bueno eso de mostrar, digamos, un antes y un después, ¿no? Evidentemente aporta mucho. Muchas gracias. Inclusive, Servando, podría decir que me cambió, porque este año, por ejemplo, no seleccioné novelas. Como estamos coordinando con las colegas en el Liceo 2 de Chuy, seleccionamos textos, por ejemplo, estamos trabajando la identidad, y seleccioné 2 textos con las compañeras, El cautivo en tercero, Borges. El cautivo de Borges y Ladrón de sábado de Gabriel García Márquez, y estos cursos nos cambió totalmente el enfoque, porque estamos siendo más meticulosas en el tratado de lo que observamos, los elementos, como las palabras, y trabajando los grupos sintácticos nominales, la subordinación, la descripción de los personajes, mucho más rico y más producciones de texto, obviamente, ¿no? Como Claro, produciendo por instancias. Está bien. Bueno, seguiremos adelante con esto entonces, y después nos vemos en el conversatorio. Bien. Ahora quien expone es Raquel Martínez. Bueno, Y Raquel Martínez nos va a hablar de el poemario Ver Llover de Germán Machado, que lo trabajó en el espacio pedagógico inclusor, en primer año del ciclo básico tecnológico, liceo número 11,
en México y Grecia, en el Sí. barrio del Cerro. Sí, Bienvenida, Raquel. gracias. Bueno, primero agradecer a ti, Dinora, por todas las charlas que, bueno, a mí me parecieron segundos, pasaron como volando. O sea, 4 miércoles que me quedaron escasos, que quería que siguieran, no sé si me expreso, quedé como con ganas de más. Y bueno, y agradecerte especialmente por haber tomado ese comentario que yo hice de Germán Machado, que lo recogiste, siempre recogías los comentarios que quedaban en el chat de todos los miércoles. Muchas gracias. Bueno, al equipo de inspección por la idea, a Beatriz, a Marta, a Karina y a la compañera Mariana por la exposición y a todos los que están acá, que me honran con su presencia y ojalá yo los honre a ustedes con mi humilde aporte. Bueno, vamos. Ahí dice, experiencia de enseñanza generada a partir de un poema del libro Verso Verde de Germán Machado y Fernando de la Iglesia, que es el ilustrador, ¿no? La actividad, como decía Dinora, fue en el Liceo 11 del Cerro en el año 2019, en un curso de primer año del Plan Reformulación 2006 en el espacio pedagógico inclusor. Ese espacio es un espacio particular. La pregunta era si se organizó el trabajo en la modalidad de secuencia didáctica de género textual. Sí, se organizó. Fue el género lírico que se escogió y se empleó el dispositivo ese didáctico de secuencia didáctica de género textual breve, de acuerdo a las orientaciones del equipo de inspección de idioma español. Que actualmente están establecidas esas orientaciones en las circulares que todos conocemos que están ahí en pantalla, y se hace a través de tareas de complejidad graduada, considerando la diversidad del estudiantado, con diferentes desafíos que hagan que los chicos, desarrollen sus competencias, ¿no? Escuchar, hablar, leer y escribir, como dice el programa. Y no es menor esto de la circular 3583, que recomienda considerar el modelo didáctico de diseño universal para el aprendizaje, citado en esa circular, y que hay unos documentos, ¿no?, de Pastor, los leímos, y bueno, todos sabemos lo que es ese diseño universal para el aprendizaje. Surgió cultura, y después se adaptó a la educación, ¿no? Y tiene que ver con que diseñemos las propuestas de una manera de que no sean específicas para un alumno que tenga dificultades, sino que sean para todos los alumnos. Por ejemplo, yo voy al shopping, hablando de la arquitectura, y subo por la rampa que suben las personas que van con sillas de ruedas, porque a mí me queda cómoda. No fue hecha para mí la rampa, pero yo la uso, y me queda cómoda y la uso. Bueno, entonces la idea es la educación lo mismo, que lo que diseñemos sea usado por el que le quede más cómodo, ¿no? Entonces quedan todos comprendidos, los que realmente lo necesitan y no tienen otra opción, y los que tienen más de una opción, pero de pronto les resulta más cómodo esto, ¿no? Esa es la idea. Para facilitar la lectura se informó a los estudiantes que iban a trabajar con un texto del libro Ver Llover, y para activar sus conocimientos previos, la estrategia de anticipación, se aplicó la siguiente consigna. Teniendo en cuenta el título del libro, los títulos internos, las ilustraciones, el lugar en el que inician y finalizan las líneas de escritura, respondan. ¿De qué podrá tratar el texto en el que vamos a trabajar? Digan, ahí está mal, puse signo de interrogación y debería sacarlo. Digan algunas ideas que pueda exponer. ¿Estará escrito en prosa o en verso? Digan 5 palabras que podrían aparecer en el texto. Digan 5 palabras que no saldrían en el texto, ¿no? Esto se trabaja con alumnos en una modalidad de cercanía alrededor del escritorio de la docente, en la primera o en la última hora del turno, porque es el espacio de EPI. Son convocados por comunicado, firmado por los padres y demás, o sea que ellos ya saben que tienen que venir a esta instancia. Estoy tratando de pasarla ahí.
Bueno, entonces se les muestra la tapa 2, acá hay una leyenda, la vamos a ver, que la vimos con ellos, mostrando, esto ellos lo sacan, el libro es de la Biblioteca País, como nombraron las compañeras también, que eso también teniendo en cuenta el diseño universal de aprendizaje, porque es una manera de acercarles, de ofrecerles accesibilidad a los libros digitales, porque no todos tienen la oportunidad de acceder a un libro formato papel. Y bueno, entonces pueden ver, yo voy a mostrar algunas, pero ellos hojearon todo el libro, ¿no? Y le dieron como una lectura de skim, ¿no? Y un pantallazo, y fueron viendo las imágenes y mirando de pronto algunas palabras, esos títulos internos, esas ilusiones, y pensando qué palabras podrían estar allí. Pero yo además los orienté un poquito diciéndoles, bueno, fíjense qué objetos ven, cómo estarán esos objetos, cómo lucen, ¿no? Qué les parece, qué sentimientos tienen cuando ven eso, qué les inspira, qué sienten, qué piensan, pero siempre orientados por estas preguntas, ¿no? Y ahí ellos conversan, anotan, toman apuntes en sus cuadernos, hablan entre ellos, hablan conmigo, y van haciendo todas esas anticipaciones, ¿no? Y surgen palabras, bueno, como ya sabemos, frío, agua, llovizna, bueno, hay un nene que está con los cachetes rojos y dicen fiebre, ese tipo de cosas van surgiendo. Después de esto, les propongo una actividad, ¿no? Porque dice qué tareas contribuyeron a la reflexión metalingüística de la pregunta, ¿no? La actividad es así. Yo les presento, el poema que yo trabajé es justamente, la etapa del texto, de la lluvia y un brazo de hierro la corre y la empuja, cuando se amontona en el parabrisas de la camioneta blanca y amarilla. El brazo de hierro parece cansado de tanto empujar agua a los costados, y el techo de chapa, ojalá que aguante seguir aplaudiendo las cuadras restantes. Entonces son 12 estrofas de 8 versos cada una. Entonces yo les presento esos nos dijimos, bueno, un verso a cada alumno le doy, y les presento los otros 3 versos ubicados en una hoja que está dividida como en 8 partes, ¿no? Entonces lo ubico a propósito con esta goma verde, no me acuerdo lo que se llama, lo pego con la gomita Tacky en el lugar que van, y les dejo los otros para que ellos los ubiquen, ¿no? O sea que ahí están faltando 5 versos. Y quedaría así, ¿no? Entonces, ¿cómo ubican ellos estos 5 versos? ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿No? Bueno, hay un verso que empieza con mayúscula. Hay otro verso que termina con punto. El primero termina con punto. El último empieza con mayúscula. Los otros no tienen ningún signo de puntuación que los oriente, pero se pueden orientar por la rima, se pueden orientar por los significados de las palabras, ¿no? ¿Qué pasa? En esta hoja que yo les doy, que aparecen los 3 versos, está el verbo aplaude, que requiere argumentos, ¿no? Alguien aplaude, ¿no? Y también amontona, ¿no? Otro verbo, y algo se amontona en algún lugar, puede ser. Entonces, esas cosas también van ayudando, y ellos por intuición, no porque sepan sujeto léxico, no porque de pronto tengan muy claro los signos de puntuación, porque algunos no tienen muy claro, ¿no? Cuáles son los signos de puntuación que cierran el enunciado, por más que yo lo había dado, la idea es frecuentarlo para que ellos lo afirmen, y entre ellos empiezan a discutir, y entonces ponen un verso en un lugar que no va, y el otro le dice, no, pero pará, acaba la mayúscula, ¿cómo vas a poner ese ahí? Y acaba el punto, no. Y si los empiezan a poner en lugares que no corresponde, no tiene sentido, ¿no? Podemos pensar ahí, moverlos, y nos vamos a dar cuenta que quedan mal, ¿no? Ahí están bien ordenados. Ya
claro, ¿por qué hice esto y no les di los 8 versos y les dije, arréglense? ¿Por qué? Porque puede tener distintos órdenes, puede llegar a tener otro orden. Entonces, yo los quise orientar y que no se confundieran, ¿no? Pero a su vez este juego, esta actividad lúdica, les permite a ellos ir leyendo la estrofa, el poema, las 2 estrofas, sin darse cuenta que lo están leyendo. Porque para armarlo no tienen más remedio que leerlo, y no se están dando cuenta y lo están leyendo y lo están comprendiendo. Por intuición, no por saber sujeto léxico, ni régimen preposicional, ni siquiera los signos de puntuación, que los habíamos dado, pero se olvidan, que cierran enunciado. Lo mismo pasa con el otro, les doy, parece cansado de tanto empujar agua a los costados, pero claro, tienen que poner estos 5 que están acá. Seguir aplaudiendo, que no es fácil, porque claro, acá tenemos ojalá que aguante, que empieza con signo de exclamación, las cuadras restantes terminan con signo de exclamación. Ellos se confunden con el inglés, que el signo de exclamación se pone solo al final y nunca usan el O. Pero esto tiene una complejidad al medio, no es que ojalá que aguante las cuadras restantes, es ojalá que aguante seguir aplaudiendo las cuadras restantes. Entonces, para evitar eso, yo pensé cómo se los podía presentar para que tuviera por lo menos una solución, pues si no tiene más de uno, puede llegar a tener más de uno, y confundirlos. Bueno, entonces en el ámbito de la composición cooperativa entre compañeros, Camps sostiene que el diálogo, el hablar entre los estudiantes y con el profesor, permite verbalizar los problemas de la composición, hacerlos conscientes y resolverlos cooperativamente. Favorece la capacidad de hablar sobre la lengua y favorece, por tanto, la actividad metalingüística, que era la pregunta que se hacía. Y permite distribuir entre compañeros la carga cognitiva de la gestión textual. El trabajo cooperativo permite que cada persona asuma una parte de esa carga al adoptar roles diferentes y complementarios. Tareas impulsaron el desarrollo de la lectura interpretativa, trascendiendo el abordaje del contenido referencial. Bueno, también a través del diálogo se reflexiona sobre estas preguntas, que supone una lectura crítica que dice esto, qué interpreta y qué efectos logra el texto en el lector, ¿no? Realizar esta lectura crítica les permite desarrollar la comprensión autónoma y después poder construir discursos alternativos, poder escribir de acuerdo a lo que aprendieron, o sea, aplicar lo que se aprendió. Se reflexionó sobre el uso de la segunda persona, porque si vamos a donde les dije hoy que iba a volver, acá, esta leyenda está en la Biblioteca País y dice así: escrito en segunda persona, este libro puede leerse como un largo poema o como breves poemas que se encadenan. Chaparrones, lloviznas, tormentas, cielos grises. La palabra, entretejida con las imágenes, es capaz de mirar la lluvia y verla mientras ve. También las mudanzas que la caída del agua opera en la ciudad y en el interior de niño, niña, joven, adulto. Y ahí está marcado, ¿no? La palabra es capaz de mirar la lluvia y verla mientras ve. O sea, además de hacer paréntesis positivos para explicar lo que son los signos de puntuación, la mayúscula, la rima, reconocimiento de un verso, que es una línea breve de escritura que no va de margen a margen, la estrofa, que es la agrupación de los versos. Tuvimos que ver también lo que es una metáfora, ¿no? El uso metafórico del lenguaje, los efectos que provocan el lector, cómo que la palabra es capaz de mirar la lluvia. La palabra mira, ¿no? Entonces, bueno, hay que razonar eso. ¿Y qué es que la palabra mira? ¿No? Bueno, la palabra dirige su percepción hacia la lluvia, ¿no? Y la ve. Si vemos la tapa, hay dos ver ahí, ¿no? Ver
de percibir con los ojos y percibir con la inteligencia, a través de la palabra, ¿no? Entonces una cosa es mirar, que es dirigir la mirada hacia un objeto, otra cosa es ver con los ojos, percibir con los ojos, y otra es ver con la inteligencia, ver a través de la palabra. Y que ellos puedan ver que estamos experimentando lo que es la lluvia a través de la palabra, sin ver llover, sin ver llover. Entonces, ¿cómo llegar a eso, ¿no? Después de esta lectura que ellos hacen sin darse cuenta, se hace en estas preguntas críticas, de lectura crítica, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo que la palabra mira y ve y ve y ve de diferentes formas? Y bueno, se reflexiona sobre eso del uso de la segunda persona, que lo decía ahí, el efecto que produce en el lector, apela a que se predisponga a ver llover a través de la palabra. Y también sobre las experiencias metafóricas, la chapa del techo aplaude la lluvia, ¿no? Ahí hay una onomatopeya, además del uso metafórico, el ruido, ¿no? La chapa del techo aplaude la lluvia, el sonido de la lluvia cayendo en el techo de la camioneta, que no sabemos si va a aguantar las cuadras restantes, el brazo de hierro la corre y la empuja, ellos les cuesta darse cuenta que es el limpia parabrisas, pero se llegan a dar cuenta por intuición, y decir que una metáfora es una combinación inesperada de palabras. ¿Cómo que la palabra ve? ¿Cómo que la chapa del techo aplaude? ¿Cómo que el brazo de hierro la corre y la empuja? ¿Cómo brazo de hierro? ¿Por qué brazo de hierro? Bueno, y después eso que decía de la polisemia, ¿no? Particularmente para la tarea de escritura en verso se recomendó descargar la aplicación del GLE, del Diccionario de la Lengua Española en la RAE de Play Store, o consultarla en línea, porque la función terminado en del DLE, de este recurso, posibilita buscar palabras que rimen con vocablos escogidos por los estudiantes. Entonces ellos van al DLE, ponen una palabra, ponen terminado en, y les salen una cantidad de palabras que están con rima consonante, puede ser. Para ampliar el acervo lector de los alumnos, se les dijo que bajaran la biblioteca País, casi todos la tenían en el celular, algunos no tenían, la consultaban en línea. Y bueno, hasta acá fue el humilde aporte. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Por favor. Sí, Raquel, la verdad que te felicito porque hiciste una propuesta diferente en EPI, y que además muy integrada, ¿no? Con varios niveles de integración de todas las dimensiones del trabajo en lengua, lo cual me parece muy valioso. Y por otro lado, también esa conexión que vos hiciste de interpretación del encuadre normativo, que le da un plus. O sea, hay una comprensión del encuadre del trabajo, el encuadre normativo, y una canalización muy integrada en un espacio que a veces queda un poco como desvalorizado en el trabajo frente al espacio corriente, ¿no? Al aula común. Y la verdad que me pareció muy buena conceptualización de tu trabajo. ¿Esto fue en qué año fue que lo hiciste? 2019, en el Liceo 11 del Cerro. Muy bien. Habría que ver Liceo. cómo se pone en funcionamiento de acuerdo con la nueva mirada, ¿no? Con esta mirada que te aportó Dinora, a ver cómo se transformaría esto para optimizarlo, porque desde ya es un muy buen trabajo el que mostraste. Por supuesto que todo se puede mejorar, ¿no? No, Obviamente. es que cuando Dinora hizo, como dije hoy, esos valiosos aportes, vi a Germán Machado, dije, ay, me acordé de ese poema. Yo tengo acá los libritos que compré, el del terror, me encantó, pero no solo ese de Caballo, compré otro más, el de los haikus, y bueno, o sea que, por favor, yo quiero más charlas de Dinora y sigo comprando libros hermosos como ese. A ver. Bueno, Dinora, ahora te dejamos en tu función de moderadora. No sé dónde los tengo.
Yo voy a retomar antes de las preguntas que quieran hacer y quería cerrar además con la lectura que hice de un ensayo que me recomendó en su momento mientras estaba haciendo el curso el inspector Corvo, y me parece que vale la pena acá para dar cierre. Pero tomé nota de las 3 exposiciones y yo quisiera destacar algunos aspectos, ¿no? Primero, en el caso de Mariana Ferreira, el hecho de que haya propiciado que los propios estudiantes hicieran encuesta de sus hábitos de lectura me parece buenísimo, porque la educación contextualizada, ¿no? Y además contextualizada en que ellos mismos tomen conciencia, ¿no? De lo que forma parte o no de sus vidas y de las consecuencias que eso trae, ¿no? Entonces, que ellos mismos valoraran a través de una encuesta cuáles eran sus hábitos de lectura, me parece que es un puntapié inicial perfecto, ¿no? A su vez, la experiencia que planteó me pareció sumamente funcional al enfoque, porque cuando ella decía, empezaron a tener más riqueza de vocabulario, empezaron a trabajar otros vocablos, ¿no? Bueno, se dio justamente porque confluiste funcionalmente, pusiste los contenidos del programa en función de esa novela que la tomaste como eje, en definitiva, ¿no? Entonces ya no eran desgajados, ¿no? Y entonces, claro, después que ellos buscaran las palabras adecuadas para crear ellos, ¿no? Es como la consecuencia lógica, después de haberlos puestos en la situación de poner en funcionamiento lo teórico en relación específicamente con esa novela que fue como transversal, en definitiva, a los contenidos teóricos del programa. Después, me gustó también en el caso de, en el caso de, espérame un segundito que se me traspapelan los textos, de Karina. Karina, cuando elige la novela, además, elige localizarlos como lectores, ¿no? Que además la novela lo propicia, ¿no? Entonces, localizarlos como lectores y además, en el momento histórico que vivimos el año pasado, ¿no? Era también primordial en ese momento, ¿no? Entonces, escoger una novela que a su vez habla sobre la lectura y habla sobre la importancia de la curiosidad, en definitiva, de todo lector, ¿no? Da pie, ¿no? Para que los demás lectores de esa novela justamente se localicen como curiosos, ¿no? Y como observadores, que es lo fundamental, ¿no? Y a partir de allí, nuevamente también la puesta en práctica, con todo ello, de los diferentes temas, ¿no? Es decir, de los diferentes tópicos del programa. Y en el caso de Raquel, yo me marqué acá una reflexión, que esa actividad de desordenarles en definitiva los versos, ¿no? Que propicia poner en juego, ¿no? Nociones de puntuación, de rima, de concordancia sintáctica, ¿no? Para ver con cuál hacemos coincidir. Pero está interesante porque, primero que tienen que argumentar, y la argumentación es lingüística, no solo porque hablan, sino que es sobre el lenguaje. Es decir, volvemos a lo metalingüístico, ¿no? Pero a su vez, ojalá que aguante, ¿no? Las cuadras restantes. Esas dos, si no fuera por la expresión poética que va entre medio, que es seguir aplaudiendo, si nosotros el seguir aplaudiendo, ¿cuál es lo que me parece interesante de la actividad? ¿Dónde ponemos el seguir aplaudiendo? Porque yo puedo poner, ojalá aguante, las cuadras restantes y me queda, concordancia,
es lógico, pero también es referencial, es puramente referencial. Entonces, el juego de separar los versos hace que se vea también la función poética. Porque los versos, si no los coloco, a mí me van a sobrar. Entonces, voy a tener que volver sobre los cuales, en primera instancia, hice concordar sintácticamente, y entonces ahí vamos a la otra reflexión, que es la poética. Bueno, ¿y estos dónde van? Entonces ya no tenemos que pensar con la cabeza de el código, sino que tenemos que pensar con la cabeza de tomar el código para crear otra cosa que no está y que solo va a estar a través de un texto artístico. No sé si logro traspasar la idea, ¿no? Pero porque eso tiene que ver justamente con demorarnos en la lectura, ¿no? Es decir, el arte requiere, la literatura como arte requiere que nos demoremos en la lectura. No es pasarle nada más. No es solamente lo referencial, ¿no? Entonces, me pareció que la actividad es sumamente interesante porque los descoloca. Es decir, lo que hace ella es, me pareció, poner en funcionamiento el extrañamiento, ¿no? Y que lo vivencian. Lo van a terminar vivenciando porque les van a sobrar. Les van a sobrar versos. Porque concordancia lógica, por ejemplo, no van a tener. Entonces va a haber que ponerse en cabeza. Y ahí uno los tres, ¿no? Lo que decía con respecto a se me mezclan los papeles, de Karina, ¿no? Localizarlos como lectores, ¿no? Localizarlos como lectores que tienen que ser curiosos, localizarlos como lectores que no están leyendo cualquier tipo de texto, ¿no? Y, en definitiva, generar a partir de allí esa mirada detenida, ¿no? Como también lo decía Mariana, ¿no? En el entramado, en cómo están construidos, ¿no? Entonces, me parecieron redonditas las tres exposiciones y complementarias a su vez, ¿no? Porque me parece que eso es lo interesante de todo, ¿no? De que las experiencias propician la complementariedad, ¿no? Entre uno y otro y en darnos ideas, ¿no? Y además seguir manteniendo el motorcito de seguir haciendo, ¿no? Pero cada tanto, desde hacer, volcarlo a ¿por qué estoy haciendo esto? Y como decían los inspectores, ¿no? El aterrizarlo en un marco, ¿no? En el ponerle el contexto desde lo más global a lo más particular del hacer reflexivo, ¿no? Y del hacer teórico, ¿no? Yo era lo que quería compartir en cuanto a mis valoraciones de las tres exposiciones y de lo que quería resaltar. No sé si algunos de los participantes tienen preguntas para hacerles tanto a Mariana como a Karina como a Raquel. Ay, yo no puse el chat. Voy a ver el chat. Ay, ahora estoy viendo el chat. ¿Qué tema esta moderadora? No mira el chat. Recién ahora lo puse para visualizar. Discúlpenme. Yo en realidad quería preguntar si las Sí. compañeras van a compartir sus presentaciones en el grupo o algo. Sí, la mía está a disposición, no sé a dónde la tengo que mandar. Al correo de la cátedra. Al correo de la WhatsApp, cátedra. el PDF. O al WhatsApp. Donde gusten. Si las pueden mandar a WhatsApp es como mucho más sencillo. Bueno. Para los demás bajarlas, pero Donde nos diga como son de ellas. Nosotros también podemos publicarlas en la página de la inspección, así que
Sí. se puede poner como emergentes del conversatorio, ¿no? Sí, sí, También se por puede difundir por supuesto, ahí. el material es de todos, claro, está a disposición. Bien. Perdón, ¿Alguna pregunta? Sí, perdón, voy Beatriz. no, solo para ordenar a partir de la pregunta de María sobre las presentaciones. Por supuesto que las pueden mandar al correo de la cátedra, pero en realidad ustedes están en el grupo de WhatsApp ya, ahora. Y si tienen las presentaciones en PDF, ¿verdad? Las pueden compartir directamente ustedes con el resto de los compañeros. Digo, me parece más sencillo eso. Eso no anula, por supuesto, para nada, al contrario, suma el hecho de que las envíen a la cátedra y nosotros las hacemos llegar a la inspección y la inspección a su vez la comparte en la página. Sí, sí. Pero digo por la inmediatez de que ahora están todas en el grupo y la pueden compartir. Si la Sí, tienen en PDF, yo la pueden compartir ya. Yo la tengo en PowerPoint, pero ya la paso a PDF, ni bien termine y la comparto. Buenísimo, Bárbaro. era solo eso. Bárbaro. Genial. Esa es la sinergia, ¿no? Esa es la idea. Genial. Bueno, ¿y alguien tiene alguna otra pregunta? Acá dicen, Raquel, te voy a robar la idea de desarmar Acá. poemas, lo confieso. Me encanta. Fui Sí, yo. Mariana Ferreira, sí. Lo confieso. No, eso que fui yo, lo confieso, Sí, lo confieso. confieso delante de todos, le voy a robar esa idea. No es robar, es compartir. Acá está todo compartido. Yo me nutrí todo el tiempo de ustedes y bueno, hoy me tocaba devolver un poquito a mí. Yo en realidad no me presenté porque en realidad con lo que estoy trabajando no es de literatura juvenil exactamente, pero hubo una cosa que Dinora trató mucho en sus presentaciones y que a mí me pareció muy válida y justo ahora que estoy trabajando el cuento la estoy utilizando, que es el tema de la intertextualidad, que acá justo no se nombró, por eso me pareció que estaba buena también traerla. Y una de las cosas es que ahora estoy trabajando con el retrato Val de Edgar Allan Poe. Hace 3 clases que estoy así con el mismo cuento y tengo material para... Bueno, y la cuestión es que cuando empieza habla de los castillos que se levantan su frente altiva, al parecer, ¿no? y de Mr. Radcliffe. Entonces, lo que yo hice fue, en uno de los trabajos que les estoy mandando en CREA, porque bueno, es la forma que tenemos actualmente de trabajar, preguntarles quién es Mr. Radcliffe y por qué les parece que el autor la nombra. Para que ellos tengan que investigar un poco, conozcan una nueva autora y a su vez tengan que asociar el tema de los castillos con la literatura que ella hacía y todo eso. Es como una cosita cortita, no daba para presentar, pero... Claro, sí, genial. Porque eso le lleva a otras lecturas, justamente. Y además a contextualizar el léxico también, ¿no? Y lo que hace, lo que genera la identificación. Porque además como decíamos hoy, a ellos les encanta el género del terror y del misterio. Entonces irlos guiando por lectura, porque ellos aman voces anónimas. Bueno, vamos a ver, hay literatura de calidad dentro de este género. Explotémosla. Claro. Usémosla. Tal cual. Sí, tal cual. Y además poner en diálogo, ¿no? Lo que a ellos les gusta con lo que tú le brindes también, ¿no? Mirá. Sí, me lo compré. Se compró. Me lo compré también. Lo conseguí, me dijiste que estaba en plaza y salí corriendo. Yo tuve que encargarlo. Y otra cosa que hice y estuvo, a mí me resultó, porque viste que ellos a veces son mucho más gráficos, con el tema de las funciones del lenguaje y eso, de ver cómo en el cuento la idea era que fuera atractivo, para que lo leyeran, Entonces les puse en una tarea una foto de una iglesia románica y de una iglesia barroca. Entonces les puse a ver cuál les gustaba más, cuál les atraía más, y que después dijeran cuál de esas iglesias era el cuento de Allan Poe. Y resultó bárbaro, porque a ellos les quedó en la cabeza claro que era lo que se buscaba en el cuento, que por ahí no se buscaba en un mail o en una respuesta del liceo.
también fue otro recurso que me funcionó, por eso lo comparto. Genial. Porque justamente cuando hablamos de intertextualidad, ¿no? Hablamos no solo de la intertextualidad lingüística, ¿no? De los textos lingüísticos, hablamos de la intertextualidad de todos los textos, ¿no? Entonces, por eso el enfoque semiótico, ¿no? Entonces, la arquitectura, la escultura, la pintura, ¿sí? Funcionan como texto, justamente, y va a enriquecer en la medida en que determinemos cómo lo vinculamos y en función de qué, ¿no? Es decir, vos primero, antes de elegir qué le mostrabas, te decidiste a partir de qué función querés que cumpla lo que muestres, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Un poco lo que eran las 3 preguntas que marcaba la inspección en cuanto a la exposición, ¿no? Es decir, siempre en relación con esa funcionalidad, ¿no? Y justamente la intertextualidad con todas las artes, ¿no? Sí, porque además a ellos les va a reafirmar más desde el punto de vista de el recuerdo de lo visto, ¿no? Pero a su vez van a poder desarrollar la observación de las diferencias que hay frente a un mismo, ¿no? Referente. Iglesia, sí, bárbaro. Pero resulta que la amplitud cambia cuando sabemos, ¿sí? Diferenciar a qué arte corresponde cada una, ¿no? A qué periodo, a qué movimiento, ¿no? Entonces abrís y seguimos en la tesitura de que esto es ampliación de horizontes de cultura, ¿no? Clave, Dinora, ¿no? mirá, este también es de Sí. Cavallo, que vos, Sí, ¿está? divino. Y como habla de los haikus, está divino, pero Sí. yo cuando conseguí este que me dijiste, fui con, ¿no? Y miren lo que, capaz que ya lo conocen, no sé si A las ver. ven. ¿Las ven? Sí, sí. Para armar haikus, las tarjetitas con verbos, están buenísimas. Divino. O sea que una cosa lleva a Perfecto. la otra y a la otra y a la otra. Eso es fundamental. Esto Eso me encantó. en escaramuza, no es que no cobro comisión ni nada, pero fue No, donde lo no, das el conseguí. dato. Me encantó. Me encantó. Gracias, Muy bien. Dinora. Estoy Por llena de favor, cosas lindas a por vos. ustedes. ¿Qué es eso, Raquel? Te pregunta María Ribeiro. Explícale. Mirá, Que se debe estar refiriendo a las tarjetas es una para los haikus. cajita que viene con unas cartitas y con un instructivo para escribir poemas a partir de verbos. Cada tarjetita trae verbos, refrescar, seguir, cantar. ¿Y cómo se llama, Raquel? Se llama Haikus de María José Ferrada. ¿Tá? Pero, Bien. o sea, me inspiré en Cavallo, que es un autor nacional, pero claro, me llevó a otro libro de Cavallo de haikus y Cavallo me llevó a María José Ferrada, que creo que es chilena, ¿no? No sé. Creo que es chilena, no es uruguaya, pero ya te digo. Y dice cómo hacer, es un juego y te dice cómo ir haciendo los haikus, ¿no? Que es un haiku, cómo se hace y todo lo demás. Está hermosísimo, lo descubrí a raíz de... Perfecto. Es genial en esa caja de abajo, Raquel. Fíjate que dice Sí. no requiere Wi-Fi. Me parece ¿Cómo? fantástico. En la caja de abajo dice no requiere Wi-Fi. Es verdad, Me parece fantástico eso. hecho en Argentina, no requiere Wi-Fi, es verdad. Es verdad, ¿la tenés ahí? Además, Sí, la ironía implícita es maravillosa, ¿no? la pedí de cumpleaños y la tengo ahí para trabajar con Benedetti. Bárbaro. Está genial. Genial. Sí, porque Sí, Benedetti precioso. también tiene sus haikus. Exacto, exacto. Y después encontré esta de Contame también para armar cuentos. Divinas. Y son. poesía a la carta de Laura Debetach, pero claro, ella es está genial. argentina, ¿no? Sí, sí. O sea, todo esto fue por vos, Dinora. Sos vos la culpable. Fue por Cavallo y Los Fábrica de uruguayos me llevaron Escalofríos. a otros. Otra intertextualidad, ¿no? Nos vamos a fundir. Sí. Pero bueno, pero felices, ¿viste? Me alegro mucho, porque
en estos tiempos lo que se requiere es volver a enamorarnos de nuestra profesión, ¿no? Primero de la profesión docente en general y después de la profesión específica dentro de la docencia que hemos elegido. Entonces, el volver a enamorarnos nuestro tiene que ir por dos caminos, ¿no? Volver a enamorarnos del lenguaje y volver a enamorarnos del ser docente, ¿no? Contra viento y marea. El barco de Chanquete no nos moverán. Y yo traigo eso como metáfora porque para mí acompañó mi adolescencia. Entonces, para mí eso es un lema. En eso hay mucha pluralidad de sentidos, ¿no? Por eso lo repito como leitmotiv constantemente. Que en mi casa ya me tienen cansada, ya los tengo cansados. Bien, si no tienen más preguntas para las compañeras que recién expusieron, yo me voy a detener en un aspecto que dice acá en el chat de Helma Ortiz, que dice, estoy con espejos.uy y tiene material para explotar en él todos los contenidos, ¿sí? Y bueno, quizás, y la invitación, ¿no?, a ella y al resto, para el próximo conversatorio, ¿no?, mi idea es que sigamos conociendo experiencias de este tipo con textos de autor nacional, ¿no? Así que, Helma, pensalo, ¿no? No pensalo porque ya lo está pensando y lo está poniendo en práctica, ¿no? Que pase a la otra pregunta de pensalo. Mariana Ferreira también está trabajando espejos.uy. Entonces, piensen, ¿no?, en el próximo conversatorio, que parte de ese conversatorio las tenga ustedes exponiendo sobre el trabajo con esa novela de Magdalena Helguera y otros textos que estén otros dispuestos a exponer, ¿sí? Bien, si ustedes no tienen otra pregunta, a mí me gustaría compartir pantalla, ¿sí?, y compartir con ustedes una recomendación de lectura, que es ensayo, como cierre de este encuentro que comenzó por allá, por el mes de mayo, ¿no?, como dice el romance. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, comparto pantalla. Dios mío, ¿dónde está ahora esto? Espérenme un segundito. A ver, bueno, espérenme por acá, porque yo tenía una... Ah, ahí está, maravilla. Me estoy poniendo al día. Esto eran las características, ¿no? La presentación de cada una de ustedes. Bien. Acá me voy a centrar en un ensayo que cuando comencé este ciclo, el inspector Servando Corvo me recomendó leer este libro y La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han. Yo no sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Y me parece que para todo lo que estuvimos trabajando, ¿no?, es un camino para dar cierre, ¿no? Porque además, yo aclaro, a mí la literatura de ensayo es la que más me gusta. Es decir, yo soy más de leer ensayo que literatura de ficción, ¿sí? Porque es la que más me permite aquello de ir a la colina y ver a la distancia la llanura, ¿no? Entonces es la que me permite la reflexión sobre los textos, es la que me permite la reflexión sobre el hacer en la docencia, y es la que me permite la reflexión como ciudadana del mundo, ¿no? Entonces los ensayos que reflexionan sobre lo existencial y sobre cómo lo existencial se vive hoy en día son los que más me atrapan. En este ensayo, La desaparición de los rituales, se habla justamente del lenguaje. Y señala esto, ¿no?, que el mundo sufre hoy una fuerte carestía de lo simbólico. Y esa frase que está en el ensayo me parece fundamental.
Y esto en vinculación con cuando las obras, por más que son de ficción, se vuelven permanentemente referenciales. Y parece que pasaran por encima de las palabras velozmente, sin detenerse en las palabras, sin ser moroso en las palabras, ¿sí? Entonces, disculpen que no saqué los puntitos de cada uno de los renglones, los tenía que haber sacado. Tenía que haber quedado solamente uno en el mundo y otro en lugar, disculpen. En lugar de formas irresistibles y cautivadoras, aparecen contenidos discursivos. La magia deja paso a la transparencia. El arte se hace transparente en su significado, ya no seduce. Y esto de la transparencia es a lo que estaba tratando de afirmar, ¿no? Recién, ¿no? Es decir, cuando es meramente referencial, es transparente, es denotativo y no me desacomoda. Y no solamente no me desacomoda, sino que tampoco me deja resonando. Entonces, si no me desacomoda y no me deja resonando, probablemente esa experiencia quede como un recuerdo porque hubo mucha empatía quizás por lo que le pasaba a los personajes, o quede en un recuerdo muy difuso. La transparencia actual está unida con esa carestía de lo simbólico. Y este autor retoma una expresión de Gadamer en este ensayo, haciendo énfasis justamente en el demorarse, ¿no? La esencia de la experiencia temporal del arte consiste en aprender a demorarse, y tal vez sea esta la correspondencia adecuada a nuestra finitud para lo que se llama eternidad. La esencia del arte consiste en otorgar a la vida una durabilidad, que en el momento vacilante haya algo que permanezca, ¿no? Esta reflexión, que es una reflexión fundamentalmente filosófica y que tiene que ver con lo existencial, en definitiva, tiene que ver con, si yo me demoro a través del lenguaje, a través del arte verbal, yo me estoy demorando en primera instancia porque me lo lleva a ese demorarme al lenguaje y cómo está trabajado. Pero a su vez, indefectiblemente, me va a llevar a demorarme en mí mismo, en mi mundo interno. Y en el proceso que hace en mi mundo interno, esas expresiones que me llevaron a detenerme, ¿sí? A partir de allí, el lenguaje como medio de información carece de esplendor, dice el escritor, ¿no? La elocuencia y la elegancia del lenguaje se deben al lujo del significante. El exceso, el excedente de significante, es lo que hace que el lenguaje parezca mágico, poético y seductor. Los poemas son ceremonias mágicas del lenguaje. Esta definición me encantó. El lenguaje solo despliega su esplendor, su fuerza seductora, gracias al exceso del significante. Entonces, como justamente, ¿no? Nosotros estamos leyendo obras generadas en la contemporaneidad. Entonces, son obras que están generadas en esa contemporaneidad que definió el ensayista, que está carente de lo simbólico. Entonces, volviendo a el concepto de alerta epistemológica de Gastón Bachelard, ¿no? Enfocado a lo didáctico. Nosotros tenemos que estar en una alerta epistemológica permanente. ¿Para qué? Para ver cómo construimos la transposición didáctica. Bien. Entonces, en esa transposición didáctica, poner la alerta
permanente en cuanto a cómo maneja el lenguaje cada una de las obras que llevamos al aula. Y a partir de allí, generar las actividades, que no está mal la palabra actividades, porque tiene que ver con la construcción de un diálogo permanente en el que se haga foco en aquellas palabras, en aquellas expresiones que posibiliten demorarse, que posibiliten que el lenguaje me seduzca, que posibiliten que yo me vuelva extraño frente al mismo lenguaje con el que me comunico día a día. Y entonces tengo que destacar el significante. En ese sentido, retomando lo que dice el ensayista, hoy vivimos en una cultura del significado que rechaza el significante, la forma, por lo superficial. Todo el ensayo habla de que se perdieron los rituales porque se desautoriza en definitiva a la forma, ¿no? En todos los ámbitos, ¿sí? En todas las experiencias diarias, desde las más cotidianas hasta las más académicas, si se quiere. Y esa cultura es hostil al gozo y a la forma. Lo bello agrada al sujeto, suscita placer porque estimula la coordinación armónica de las facultades cognitivas. Lo bello no produce conocimiento, pero entretiene a la actividad cognitiva. La imaginación y el entendimiento en presencia de lo bello adoptan una actitud lúdica. Si ustedes observan las tres experiencias que expusieron recién, hay un sentido de lo lúdico puesto en juego, pero lo lúdico en función de ese campo de la imaginación y del entendimiento focalizado en el lenguaje, ¿sí? No es lo lúdico por lo lúdico mismo, ¿sí? Sino que es el corolario necesario cuando nos centramos, ¿sí?, en lo bello como objetivo a observar y a disfrutar. Y en ese sentido, y con esto finaliza, y es fuerte cómo lo expresa, la comunicación se vuelve pornográfica cuando se hace transparente, cuando se pule y queda convertida en un intercambio acelerado de informaciones. El lenguaje se hace pornográfico cuando no juega, cuando se limita, me faltó una L ahí, perdón, cuando se limita a transportar informaciones. Y esto puede ocurrir porque, no olvidemos el diagnóstico inicial de este ensayo, ¿no? Es decir, la postura, ¿no? La idea la premisa sobre la cual trabaja y después fundamenta, ¿no? Estamos frente a una carestía de lo simbólico. Entonces, frente a esa carestía de lo simbólico, los objetos artísticos, los hechos artísticos, también pueden limitarse a transportar informaciones. Y cuando eso ocurre con hechos artísticos verbales, ¿sí?, se limita la capacidad simbólica de la humanidad. Y volviendo a la alerta epistemológica, nosotros tenemos que poner foco en ello, porque el acto de leer en el aula tiene que ser un acto de disfrute, tiene que ser una lectura placentera, pero tiene que ser una lectura placentera que haga poner en funcionamiento nuestras capacidades cognitivas en cuanto a
el entendimiento y la imaginación. ¿Sí? Por eso yo decía, y acá tengo recién los apuntes de lo que marcaba Raquel, ¿no? Espérenme un segundito. Ojalá que aguante las cuadras restantes. Claro, ojalá que aguante seguir aplaudiendo las cuadras restantes. Que sigamos encontrando textos que en el marco de la función referencial y en el marco de informaciones, también y predominantemente tengan ese enfoque poético a través de ese lenguaje, porque es lo que va a permitir la diferencia, ¿no? Es lo que va a permitir el diferencial, ¿sí? Y de los textos con los que compartamos ese diálogo transaccional y transversal, en definitiva, ¿sí? Es también lo que va a dejar la semilla en ellos para cuando vuelvan a otros textos, ¿sí? Ya vuelvan transformados, ¿sí? No va a ser el mismo encare que tenían antes, ¿no? Es decir, se me acaba de cruzar en forma asociativa, ¿no? Hace muchos años atrás, hace más de 20 años, que yo hacía un curso con Martínez Carril, en Cinemateca Uruguaya, acerca de el análisis cinematográfico, ¿no? La gramática cinematográfica, ¿no? Y él, veíamos diferentes películas de distintos momentos del cine, ¿no? Y él, una de las cosas que dijo desde el primer curso, me acuerdo, desde la primera instancia del curso, era que a partir de ese curso, la mirada inocente ya no la podrían tener quienes volvieran a entrar a una sala de cine luego de, ¿sí?, pasar por un curso, por más breve que fuera, ¿sí?, acerca de la gramática cinematográfica, ¿no? Bueno, esto es también lo mismo, ¿no? Pero perder la inocencia no es malo. ¿Por qué? Porque ese perder la inocencia tiene que ver con que abriste otras maneras y tenés ahora otros parámetros para observar una película o para observar y demorarte en un libro, sea el género que sea, ¿no? Y porque a su vez, si, como decía recién, no me acuerdo el nombre de la colega que planteaba lo de las catedrales, ¿no? Es decir, que posibilite el mirar todo lo artístico en cualquiera de sus manifestaciones de otra manera, ¿no? Y eso, si no pasa por el aula, no pasa por ningún lado, ¿sí? Entonces, que la entrada de los estudiantes al centro educativo y al aula y su salida, ¿no?, sea transformada, ¿no? Que me parece que es lo fundamental. Bueno, decirles las gracias, dejarles mi correo, que esté a las órdenes, ¿sí? Para seguir compartiendo experiencias, estoy a las órdenes, ¿sí? Y por el correo me ubican, ¿sí? Y ahora dejo de compartir. ¿Cómo dejaré de compartir pantalla yo? Bueno, ahora voy a tratar de dejar de compartir. Ya dejaste. ¿Ya dejé? Ya no Ay, menos mal. Ya no se ve. Menos mal, menos mal. Bien, está. Y entonces está. Esto era por acá. Bueno, muy bien, Dinora. Muchas gracias por todos los aportes y gracias a ustedes por los compañeros por participar. Gracias, Beatriz, por ser la anfitriona, como siempre. Y bueno, nos estamos Y Marta, viendo que próximamente. está Marta, escondidita sí. por ahí, Marta, Marta. que Sí, nunca la veo. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Y bueno, nos estamos viendo. Recordar que en la página de la inspección está la selección de libros de lectura recreativa que propone Dinora. Ustedes ya la pueden consultar porque ya está subida. Así que se amplía el horizonte de expectativas en lo que tiene que ver con el uso
del recurso, ¿verdad? El uso del recurso, el disfrute que propone estos libros. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. ¿Sí? Muchas gracias.